Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un tiempo intenso de adoración para agradecer a Dios por todo lo que hace por nosotros, que es tanto, que es tan vasto en realidad. Un tiempo para decirle al Señor cuánta necesidad tenemos de Él y de ponernos a sus pies para ahora ser ministrados también por el poder de su palabra. Les invito a que abramos nuestras vidas, por favor, en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Es la porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana. Les invito, por favor, a irla encontrando en sus Biblias. Si alguien necesita una Biblia, por favor, tenga la bondad de levantar su mano y le podemos facilitar una. Por acá, Pachito, si me puedes dar, por favor. Acá, por favor, Dios te pague, Pachito. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 14, conforme lo encontramos, por favor, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Les invito a que leamos en conjunto esta preciosa porción que nos guiará en el mensaje de esta mañana. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis de esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Tomen asiento, por favor. Nuevamente, buenos días con todos. Antes de orar y de poner este tiempo a los pies del Señor, quisiera hacer una breve introducción al mensaje del día de hoy. No sin antes, hermanos, desearles que hayan tenido una extremadamente bendecida semana devocional y que hoy nos encontremos expectantes y gozosos a la vez de poder congregarnos y alabarle a Dios como comunidad y como familia. En este día quisiera invitarles, hermanos, a que reflexionemos juntos sobre ciertos pensamientos que rondan a la humanidad. Aparentemente son pensamientos que se dan la vuelta de una manera cíclica, ¿sí? Y es que cada cierto tiempo se escuchan vientos y señales que apuntan al inminente final de la raza humana. Y en resumidas cuentas, del mundo tal y como lo conocemos. Estas teorías van desde lo secular hasta lo religioso, considerando hechos históricos y tradiciones antiguas que supuestamente refuerzan estas afirmaciones. Busqué un poquito en el internet si había alguna estadística de cuántas veces se ha dicho que el mundo iba a llegar a su fin por ciertas personas o grupos religiosos de diferente índole que han estado pronosticando estas cosas. Y resulta, hermanos, que son tantas de estas falsas enseñanzas que ni siquiera la IA se anima a dar un número referencial. Simplemente dice que se cuentan por centenares. Quisiera citar algunas de ellas para refrescar la memoria de todos nosotros. En el año de 1954,
La profecía de Marion Kick, una ama de casa de Chicago, afirmó que los extraterrestres le advirtieron que el mundo se destruiría por una inundación. Cuando la fecha pasó sin incidentes, se convirtió en un famoso estudio psicológico sobre la disonancia cognitiva. Para los que no están familiarizados con el término, cuando dentro de una persona hay un conflicto entre dos ideas, eso es una disonancia cognitiva. Aparentemente esta señora tenía algún tipo de problema similar. En el año de 1997, más cercano a nosotros, la secta de Heaven's Gate, tras la falsa interpretación de que la NASA ocultaba que el cometa Hale-Bopp traía una nave espacial que salvaría a los hombres, 39 miembros del culto se suicidaron de manera masiva. ¿Sí? En el año 2000, ¿recuerdan ustedes del error Y2K? ¿Sí? Este error en las computadoras, que básicamente a finales de los 99 empezó a sonar, se levantó esta ola de pánico basada en la teoría tecnológica, ¿sí? Que se creía que los ordenadores, las computadoras, no van a entender el cambio de milenio e iba a colapsar toda la civilización humana en pleno. ¿Sí? Más adelantito, año 2011, Harold Camping, un locutor cristiano, gastó millones en una campaña global asegurando que el rapto y el juicio final ocurrirían el 21 de mayo del 2011. Ante el fracaso, recorrió la fecha para el 21 de octubre del mismo año. ¿Sí? Y así sucesivamente. Hasta el sol de hoy, ni el rapto, ni nada. En el año 2012, el fin del calendario maya, recuerdan ustedes que también sonó bastante fuerte este asunto, ¿verdad? Una de las predicciones más populares de esta era moderna desató el pánico colectivo y se especulaba con el cataclismo global para el 21 de diciembre del año 2012, fecha en la cual concluía el único ciclo calendario de los mayas. Aparentemente a los mayas se les acabó la tinta y a nosotros se nos preocupaba al máximo, ¿verdad? Ya no había dónde más ir. Hermanos, lo cierto es que con el devenir del tiempo, esto no ha cesado. Ahora hay hasta supuestos pastores o teólogos que han dado fechas que al no cumplirse se justifican diciendo que ha sido un error en el número y que ahora el mundo ya no se termina en el 2018, sino en el año 2028. Cuando llegue este año, seguramente veremos qué es lo que se inventan. ¿Sí? Y ustedes seguramente han escuchado de esto en el internet y demás, porque por ahí hay pastores latinos muy famosos que andan repitiendo esto. Por ahí hay un cierto mexicano que le ha terminado el mundo como en 3 o 4 ocasiones, sin ningún éxito hasta el momento. Los creyentes estamos llamados a escudriñar las Escrituras, hermanos, en cuyas páginas se revela Dios mismo y además de Dios, su voluntad. ¿Para quién? Para el ser humano y para toda la creación. Como estudiosos de la palabra que estamos llamados a hacer, conocemos que el mundo como tal sí va a llegar a su fin, y eso es un hecho certero. La palabra de Dios lo dice así. Pero esto no sucederá sin que antes haya ocurrido la segunda venida del Señor Jesucristo, y la palabra es muy clara con respecto a este hecho. El Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24 dice: entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Y además, unos versículos más abajo, en el mismo capítulo 24, versículo 36, pero el día y la hora, dice el Señor Jesucristo, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo Dios Padre conocía en aquel entonces el momento en que todo esto terminará, porque sí, esto tiene una fecha de caducidad. Por tanto, amigos, nuestra confianza no puede descansar en una fecha o en una señal o en varias, sino en Dios que nos ha dejado su palabra. Y sabemos que la cumplirá en su tiempo y a su manera. Después de todo, no hay mejores manos que las de nuestro Creador. El día de hoy vamos a enfocarnos en este tema del final de los tiempos a la luz de las Escrituras y más allá de las teorías y posiciones escatológicas que se ciernen en torno a esto, centrando nuestra mirada en Cristo, en quién y para quién todas las cosas fueron hechas, como nos dice claramente el Evangelio de Juan. Oremos pidiendo dirección para este tiempo y que nuestros oídos y corazones escuchen la palabra de Dios. Oremos. Padre de gloria, gracias por regalarnos este tiempo especial para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser ministrados por el poder transformador que tienes, Señor. Yo te pido, por favor, por cada uno de estos corazones, porque tú, Padre Celestial, nos has convocado con un propósito. Sabemos, Señor mío, que la centralidad de tu culto radica en tu palabra, Padre Celestial,
y que la santidad, Señor mío, de tu iglesia también radica ahí. Gracias, Padre, porque no estamos circunscritos a un espacio físico, sino que tú has levantado tu iglesia en donde quiera que esté en este momento alrededor del mundo. Gracias por permitirnos ser parte de esa iglesia universal. Que tu nombre, oh Dios, sea glorificado en esta prédica en Cristo Jesús. Amén y amén. La segunda carta de Pedro, hermanos, entrando en materia, es también una carta de orden pastoral, al igual que la primera. Fue escrita por Pedro, el apóstol, como todos lo conocemos, poco antes de su martirio, entre los años 65 y 68 después de Cristo. Recordemos que la tradición y la historia nos dicen que Pedro murió crucificado de cabeza, ¿sí? Esto fue una manera de castigo y de burla de parte de los romanos, para que no muera como su Señor. La idea era que muera crucificado igual que Cristo, ¿verdad? Pero para burlarse de él, lo hicieron en una cruz invertida. Eso es lo que nos dice la tradición y la historia, no la palabra de Dios específicamente. El propósito de esta carta es advertir a los creyentes de, número 1, los falsos maestros infiltrados en la iglesia; número 2, reafirmar la autoridad de la palabra de Dios; y número 3, defender la certeza del regreso de Cristo tal como se nos había prometido. Esas tres cosas son lo que usted va a encontrar en esta segunda epístola de Pedro. Además, en sus páginas hay referencias a los escritos de Pablo. Si ustedes leen el capítulo 3 con un poco más de detalle, van a encontrar que Pedro hace referencia a las cartas que Pablo ya envió a las iglesias. Esto también no es un tema menor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es una sola y Dios está amalgamando todo. Que hayamos tenido diferentes escritores no significa que el autor no sea uno solo, ¿sí? Y en este caso el autor es Dios, así que Él mismo es el que está relacionando todo en torno a su palabra. Entonces, hermanos, vamos a enfocarnos el día de hoy justamente en el tema de uno de estos tres temas de la segunda epístola, el tema de los momentos antes del fin, de la segunda venida de Cristo. Pero quisiera hacer una puntualización importante. Nuestro objetivo en la prédica del día de hoy no es definir una posición escatológica. La escatología es justamente el área de la teología sistemática que estudia los últimos tiempos, ¿sí? No queremos hablar de eso porque sobre eso hay muchas teorías y quizá necesitaríamos otro tipo de espacio para discutirlo. Lo que queremos hacer ahora es enfocarnos en lo que es verdaderamente importante referente a esperar esos últimos tiempos, ¿sí? Que no se sienta en las teorías, sino en las certezas, como lo vamos a ver ahora. Entremos en materia, versículos 1 y 2 de esta porción de la segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro está haciendo ya referencia a su segunda misiva, enfocándose como base en la exhortación a los creyentes de limpio entendimiento. La pregunta entonces es, ¿qué significa tener un limpio entendimiento? ¿Sí? Es lo que tenemos que responder en esto. En aquel tiempo como ahora, se habían levantado falsos maestros, lo mencionamos hace un momento, que trataron de torcer la revelación bíblica obedeciendo a intereses particulares y oscuros alejados de la verdad de Cristo. En la actualidad, hermanos, el llamado al limpio entendimiento sigue siendo el mismo. Es mantenernos alejadas de todas esas falsas doctrinas y falsos maestros que abundan a nuestro alrededor, dando cabida únicamente al evangelio bíblico. No hay nada más que nuestros oídos deben querer escuchar, no hay otra palabra que queramos oír, sino solamente la palabra de Dios predicada de una manera responsable. Es decir, entendiendo con claridad lo que Dios quiso decirnos y no tratando de forzarle a la Biblia a decir lo que yo quiero que diga, ¿sí? Porque eso no es lo correcto. La cantidad de información que nos rodea en estos tiempos, hermanos, es tan grande que no podemos dar espacio a todo lo que se dice ser cristiano. Estemos atentos, amados hermanos, que nuestra mente no sea invadida por la mentira del mundo y de Satanás. Pasemos todo por el tamiz de la palabra. No importa lo que usted escuche aquí o en cualquier otro lado. Hay mucha información. Cuando usted escuche cualquier cosa que tenga que ver con el Señor, pásela por el tamiz de la palabra. No hay nada que Dios haya querido revelar a su pueblo que no esté en la Biblia. Absolutamente nada. Cualquier cosa que usted escucha que se reveló a alguien o que se inventa a alguien más, no puede irse nunca en contra de la palabra. Y si sucede, eso no viene de Dios. ¿Sí? Entendamos también que la revelación bíblica en cuanto a todo lo que necesitamos saber de nuestro Creador ya fue cerrada. Se cerró en el tercer siglo. Ya llevamos casi 1700, 1800 años con el mismo canon bíblico. No tiene ningún sentido adicionar nada más.
¿Ustedes creen que Dios está jugando con nosotros a decirnos, ay, perdón, hijos míos, me olvidé este libro, pónganle ahí al final? ¿Sí? O esta hojita me faltó en el medio, vamos a ponerle otra vez. ¿De qué Dios estaríamos hablando si Dios estuviese jugando a ser un ser humano como nosotros? Dios es perfecto, Dios es soberano, Dios es poderoso, Él preserva su palabra. Todo está escrito y no hay absolutamente nada más que añadir. De ahí que el último capítulo del libro del Apocalipsis exhorta claramente a que cualquiera que añade o quite un punto o una coma del libro de la vida, su nombre, su nombre será borrado del libro de la vida. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece una advertencia extremadamente importante. En este sentido, hermanos, vamos a pasar todo por ese tamiz. ¿Y por qué tamiz? Como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, muy popular. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ojo, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es una promesa dada a los hijos de Dios, a su iglesia. Somos nosotros los que debemos de estar enteramente capacitados para toda buena obra. ¿Cómo voy a saber yo cuáles son las buenas obras de Dios si no conozco su palabra? Si no le conozco a Él. Yo no puedo obedecer a quien no conozco, yo no puedo amar a quien no conozco. De ahí la importancia de la centralidad de la palabra. Versículos 3 y 4, para avanzar un poco, sabiendo, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y si esto le parece un poco difícil de entender, permítame leer la misma porción en la traducción Nueva Versión Internacional. Ante todo, deben ser que en los últimos días vendrán gente burlona, que, siguiendo sus malos deseos, se mofará, es decir, se burlará, y dirá, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron, y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Yo les pregunto, hermanos, ¿no encontramos gente burlona con respecto a la fe en estos tiempos? ¿No se ha encontrado usted con gente que se burla de su fe? Lo hemos encontrado absolutamente todos. Hay muchas personas que creen que la palabra de Dios es algún tipo de broma, algún tipo de cuento. Pero lo cierto, amados hermanos, es que estas personas no entienden lo que están haciendo. Descalifican a Dios como si fuese un hombre cualquiera. No le honran. Qué grave error es este. No nos equivoquemos, amados hermanos. Dios no es como nosotros y Él siempre cumple su palabra. He escuchado por ahí un dicho coloquial: Dios tarda, pero siempre llega. Seguramente usted también lo escuchó por ahí, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿Dios llega tarde a algún lado? ¿Dios llega tarde? De ninguna manera. Dios nunca llega tarde a ningún lugar. El tema está en el ser humano, que no conforme con tratar de dar a Dios una apariencia de hombre, cree que también Dios debe ajustarse a nuestros tiempos y nuestros estándares, cuando es Él quien verdaderamente sabe el tiempo correcto para todos nosotros. Es Dios quien conoce los tiempos correctos. Por lo tanto, nosotros hablamos de antes, de tarde o de después o de temprano. Para Dios las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Nunca antes y nunca después. Él ha determinado desde siempre qué, cómo, cuándo, dónde y para qué. El rol del creyente es confiar, sabiendo que sus promesas se cumplen siempre y a su tiempo. El presente y el futuro, que son lo que nosotros vemos, debemos aprender a verlos como una lupa, pero con una lupa que debe tener algo más que un aumento, como usted lo conoce, sino que es la lupa de la fe, en donde yo veo lo que Dios me promete a la luz de la fe que Él me ha dado, de acuerdo a lo que Él me ha revelado, y me aferro a las promesas que Él me ha dado, nada más. Yo no necesito saber ni el día ni la hora, no nos debe interesar. Lo que nos importa a nosotros es que Dios cumplirá su propósito, y nada más. Y esto es importante, hermanos, porque nos quita una gran carga de encima. Porque en algunos momentos los que tenemos hijos pequeños decimos, ¿y ahora? Si Dios llega ahorita, ¿qué va a hacer de nuestros hijos? No les vamos a ver crecer, no les va a pasar, no van a poder desarrollarse, no voy a tener nietos. ¿Sí? Nos empezamos a preocupar por cosas que en realidad son minúsculas. ¿Sabe qué? Amado hermano, amada hermana, si el Señor Jesucristo viniese en este momento, haría un acto de misericordia con la humanidad y con cada uno de nosotros. Un tremendo acto de misericordia y de amor.
porque vendría y ya mañana no habría más dolor, no habría más preocupación, no habría disensión, no habría pleitos ni contiendas, no habría nada. Se acabaron las guerras, las hambrunas. La consecuencia del pecado se extinguiría y Dios redimiría a su iglesia. ¿Qué más podemos pedir nosotros para nuestros hijos y nuestros nietos? Dios les estaría librando de toda una vida de sufrimiento de la mano de su misericordia. ¿Cuál es el problema? Yo doy gracias a Dios si es que eso pasara hoy o mañana o cuando el Señor quiera, si es que nuestros ojos llegan a ver ese día. Es triste y llamativo, hermanos, ver la oscuridad en la que nuestro pecado nos ha sumido, incapacitándonos de ver y de entender, porque el pecado nos lleva a un abismo profundo, en donde dejamos ver lo que es evidente a los ojos de la fe, porque hemos entregado nuestra vida a nuestras propias concupiscencias, dice la Reina Valera, pero que no es otra cosa que los deseos de nuestra carne. Esas son las concupiscencias. Es triste, hermanos, entonces ver eso, y como el mundo ahora discute sobre las formas y no sobre el fondo. Estamos preocupados por las fechas, si los extraterrestres, o si el cometa, o si cualquier otra cosa sucede. Las guerras, la Tercera Guerra Mundial, la bomba atómica, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que no debamos orar por las cosas que suceden, claro que sí, pero nuestra preocupación no debe descansar ahí, nuestra confianza no puede descansar ahí. Versículos 5 y 7, hablando de esto, del 5 al 7. Estos, dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sí? Aquí se está refiriendo justamente a este grupo de personas que andan preocupados más de las formas que del fondo. Pedro hace un barrido histórico de la obra de Dios, citando momentos importantes, 3 en realidad, de la narración bíblica que resumo a continuación. Número 1, la creación hecha por el poder de la palabra de Dios. Si usted se va al Génesis 1, usted va a encontrar que Dios dijo y se hizo. ¿Sí? Que se hagan los astros y se hicieron, que se separe la tierra del agua y se separó. Que aparezca el sol y la luna y aparecieron. Que aparezcan los animales y ahí están, los acuáticos, los del aire, los de la tierra. Y apareció el hombre y el hombre fue hecho. Todo se hizo por el poder de la palabra de Dios. Evento número 2, en el libro de Génesis capítulo 10, el diluvio enviado por Dios para quitar al hombre y su maldad de la faz de la tierra. ¿Sí se acuerdan por qué nos mandó el agua para quitar a la humanidad, verdad? Porque la palabra dice que estábamos de hecho pedazos en la corrupción, sumidos en el pecado. Francamente, yo no sé si no estamos igual o peor en este momento. ¿Y de por qué digo esto? Porque ha pasado mucho más tiempo desde ese momento para acá que desde la creación hasta ese momento. Y como yo creo que el ser humano es capaz de hacer una proyección geométrica del pecado, yo creo que estamos mucho peor. Sin embargo, en aquel momento, Dios quita al hombre de la faz de la tierra y deja solamente a los de la promesa, que básicamente son Noé y su familia, pero hace una promesa preciosa. La tierra nunca más sería destruida por agua. Y Pedro aquí lo recalca, no agua. Ya fue una vez, ya fue anegada la tierra, ya fue inundada la tierra. Hasta ahí. Tema número 3, el final del mundo. Y también es un asunto bíblico que todavía no sucede, pero que está escrito, ¿sí? Juicio, fuego y perdición de los impíos. Hace un poco de tiempo conversamos con una pareja de hermanos de acá sobre el final del mundo. Y yo les decía, sí, Dios dijo que nunca más va a destruir la tierra con agua, pero también hay fuego. Y hay terremotos, y hay cometas, y hay un montón de opciones más. ¿Sí? Dios se puede servir de cualquier cosa, hermanos. Él va a cumplir su promesa, tengan la certeza de que inundados no nos vamos a acabar, nunca más. Eso no va a suceder. Pero el fin del mundo tendrá un norte, y aquí Pedro habla de fuego. Pero ¿saben qué? El fuego es lo de menos. Me preocupan más las otras 2 cosas. Juicio y perdición de los impíos. Eso preocupa más. Porque al final del día, nosotros de un modo u otro vamos a partir de esta tierra. Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero cuando ya no estamos aquí, nosotros tenemos la certeza en Cristo de que volveremos a abrir nuestros ojos para verle a Él por la eternidad. Y eso es todo lo que importa. Fuera de eso no hay absolutamente nada más que decir. El punto, hermanos, está en que nosotros, en lugar de pensar en lo que es una certeza, estamos echando los dados para ver qué va a pasar en el camino. ¿Sí? Y entonces, como les dije, estamos preocupados por otros elementos. Y esto nos lleva entonces a una exhortación de Pedro para dejar de pensar así. Versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No sé si han reflexionado alguna vez en que cuando se trata de exigirle a Dios algo, estamos con el reloj en la mano, ¿verdad? Exigiendo celeridad y que Él se ajuste a nuestra exigencia de tiempo. Pero cuando se trata de la justicia de Dios sobre nuestro pecado, entonces ponemos toda clase de excusas y largas para que no suceda. Así de incoherentes y desatinados somos los seres humanos. Es impensable exigirle a Dios celeridad, como absurdo es tratar de demorar su ira. El ser humano no está para eso. El ser humano, y particularmente el creyente, está aquí para glorificar a Dios y reconocer su obra de gracia, para buscar su presencia y caminar guiado por su voz, viviendo lo que Él nos dijo en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Solo ahí, hermanos, hallaremos la tranquilidad que se necesita para vivir en tiempos de caos y de destrucción, esperando en el Señor el cumplimiento de su voluntad. Porque sí, hay algunos que todavía increpan a los judíos: ¿dónde está su Mesías que no ha llegado? Nosotros sabemos que ya vino. Y a los cristianos nos increpan: ¿dónde está su Mesías que no ha regresado? Tranquilos, Él regresará. Él volverá y volverá por nosotros. Pero ¿saben qué? Eso no debe preocuparnos a los creyentes, sino a los no creyentes. Es a ellos a quienes debe preocupar la segunda venida. Como dije, lo mencioné hace un momento y decía la carta de Pedro: a los impíos, a los que no se han arrepentido, a esos tienen que preocuparles, porque para ellos no va a haber esperanza cuando eso suceda. Ustedes seguramente habrán estudiado un poquito del Apocalipsis en algún momento, y una de las cosas que va a suceder en los últimos tiempos, según nos dice la Escritura, es que el Espíritu Santo será retirado de la tierra al final de los tiempos. ¿Y qué sucede si el Espíritu Santo no está entre nosotros? Algo muy grave. La palabra de Dios nos dice que el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio para arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, no nos arrepentimos, y si no nos arrepentimos, no pedimos perdón. Y si no pedimos perdón, no somos perdonados. Y usted sabe qué le pasa a quien no recibe perdón, ¿verdad? El perdón que todos necesitamos. Simple y llanamente, para resumirlo en una frase: sin el Espíritu Santo nadie se convierte, nadie recibe al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles que a nosotros nos convenía que Él se vaya, porque ahí vendría el Consolador y por medio de Él podemos llegar al Padre. Ahí sí, porque vamos a entender. Sin el Espíritu Santo no podíamos hacerlo. De ahí la conveniencia. Esto es fundamental dentro de las raíces de la fe, hermanos. Y he mencionado ahorita 3 o 4 cosas que usted debe meditar y anotar y masticar y profundizar ahí en casa, en su tiempo devocional. Porque no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando del fondo y final. No importa cómo se desarrolla la historia, sino cómo termina. Si es que hay el milenio, si no hay el milenio, si es antes, si es después, podemos discutirlo. Pero lo verdaderamente importante es que Cristo viene y volverá y va a estar aquí con nosotros y nosotros con Él. Así de sencillo. No sé ustedes, pero a mí lo único que me importa de todo esto es cómo termina la historia. Eso es lo verdaderamente importante y lo único que me preocupa. Lo demás, Dios lo hará como Él quiera hacerlo. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá ¿cómo? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, muchos podríamos asustarnos por esta apocalíptica descripción, pero es entonces cuando debemos recordar 4 cosas importantes. La primera: Dios es el dueño absoluto de todo, no nosotros. Todo lo que usted ve aquí le pertenece al Señor. Número 2: Dios lo hizo todo y no nosotros a nosotros mismos. Cuidado y pensamos que nosotros somos los creadores y consumadores de algo, porque eso no es verdad. Dios es el que ha hecho absolutamente todo y ha permitido que hagamos las cosas. Hace un rato les decía en clase de escuela dominical, todo
todo lo que hemos recibido nos ha sido dado. Dios nos dio absolutamente todo, lo que usted tiene adentro y afuera, todo le ha entregado el Señor. Así de fácil es esto. Número 3, nuestra confianza no puede descansar en las edificaciones ni sobre cualquier cosa creada. No podemos nosotros confiar en esto, ¿sí? Imagínense ustedes, hermanos, ¿qué podría pasar si mañana hay un terremoto y se cae este edificio? ¿Desaparece la iglesia San Marcos? De ninguna manera, porque la santidad de Dios descansa en su iglesia y su iglesia es su pueblo, no el edificio. No el edificio. Hay muchísimas iglesias que en este momento están predicando la palabra de Dios sin púlpito, sin amplificación, sin sillas cómodas, algunos parados. En algunos, como en la cárcel, ni siquiera tienen dónde sentarse, como nos decía nuestro hermano Edwin hace un tiempo. Ahí está la iglesia del Señor. También, no solamente en la comodidad, por la que debemos dar gracias, pero jamás enorgullecernos de ella. Hermanos, entendamos que la iglesia del Señor es el cuerpo, es la gente, son las personas, somos nosotros. Nada más. Todo lo demás es un don de Dios que tiene un objetivo, pero hasta ahí. Si mañana nosotros nos congregamos en otro lado de la iglesia de San Marcos, estaré en otro lado y este será un edificio vacío más, como cualquier otro. Para los que no sepan, San Marcos empezó a reunirse en el Parque Suecia, acá en el Quito Tenis. Ahí estaba la iglesia de San Marcos. ¿Verdad? Soilita, hace 40 años. Y no era menos iglesia que ahora. Gloria a Dios por lo que tenemos hoy, pero la iglesia siempre será la gente. Número 4, nuestra morada eterna no está en este mundo, sino en la presencia de Dios. Eso es lo que importa en realidad. ¿Dónde vamos a vivir eternamente? Nuestra vida durará 70, 80, 100 años, para los que son optimistas. Al ritmo en que vivimos los que estamos de nuestra edad, no creo que lleguemos a esas edades. No importa. ¿Qué son esos 70, 80, 100 años o algo más tal vez comparados con una eternidad en la presencia de Dios? Por lo tanto, no nos preocupa qué va a pasar con estas cosas, sino que descansamos en nuestro Dios. Versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? La pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿cómo recibiremos al Señor si Él viniese en este momento? Hágase esta pregunta en este instante. Supóngase que en este momento suenan las trompetas y se acaba el asunto. Nos quedamos sin ver la final del mundial. Irrelevante, ¿verdad? ¿Cómo le recibimos al Señor? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón en este momento? ¿Realmente estamos preparados para decirle, Señor, bienvenido? Aquí está tu esposa, ataviada de lino fino. ¿Cómo está nuestro lino? La palabra de Dios dice que el lino tiene que estar limpio y resplandeciente. Él va a volver con autoridad, hermanos. Preparémonos con premura, con urgencia para su llegada. Pues bien dice el apóstol, nadie sabe cuándo sucederá. Por lo tanto, debemos estar preparados todos los días, en cualquier momento. ¿Cuándo viene el ladrón? Cuando nadie le espera, pues. Porque si el ladrón viniese cuando yo lo estoy esperando, no habría mucho resultado, ¿verdad? Todos vieron alguna vez Mi Pobre Angelito, ¿verdad? No les fue bien a los ladrones. Y es que la cosa es evidente. Dios va a venir. Y va a llegar el Señor Jesucristo en un momento inesperado por todos, cuando nadie se lo imagine, cuando el mundo esté enfocado en cualquier otra cosa menos en lo que es Dios. Ahí va a llegar. ¿Cómo nos va a encontrar? Resolvamos lo que sea necesario, estemos en paz, vivamos en amor, construyamos comunidad, mostremos al mundo que estamos esperando a Cristo. Hablemos de lo que vendrá con nuestro testimonio. Dejemos que Dios cambie lo que tenga que cambiar en nuestras vidas sin ninguna condición. O en algún momento se dijo desde este púlpito, no tratemos de estorbarle a Dios. No tiene sentido. ¿Para qué desgastarnos en algo que no va a traer nada bueno ni para nosotros, ni para nadie? Pedro nos exhorta y nos dice que más allá de todo lo que sucederá con el fuego y las otras cosas, lo importante es estar preparados. Versículos 13 y 14 para finalizar. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en
paz. Hay pecados de los que no estamos conscientes, hermanos, es cierto, es verdad. Pero de los que sí estoy consciente hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos al respecto de esas cosas? Si yo reconozco que estoy pecando y no hago nada al respecto, no estoy actuando conforme a lo que Dios nos ha pedido. Yo quiero invitarle a que en nuestras oraciones diarias incorporemos dos cositas importantes para que usted las tenga en cuenta. La primera, sobre el pecado que yo reconozco en mi vida, pedirle a Dios que me fortalezca para enfrentarlo y derrotarlo en Cristo. Ahí hay victoria. Y número dos, pedirle a Dios que nos ayude revelando el pecado que está en mi vida y que yo no estoy viendo. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para arrepentirme, para pedir perdón, para corregir. El ciclo es igual, pero la diferencia está entre la conciencia de ubicar el pecado y la conciencia que no tengo a veces de ciertos pecados en mi vida. Porque sí, nosotros pecamos, hermanos míos, muchas veces de manera consciente y de manera inconsciente también. Y usted me dirá, pero ¿cómo voy a pecar de manera inconsciente? Sencillo, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Bien fácil. Porque lo único que sé hacer y lo mejor que sé hacer es pecar. Ahí es donde entra la parte fundamental de este asunto. En arrepentirnos y pedirle a Dios dirección y luz para nuestras propias vidas. Vivamos cada día pensando que el arrepentimiento en Cristo es la verdadera victoria. Fijándonos en nuestro pecado para confesarlo, mirándole a Él para pedir perdón y buscando su presencia. Eso es lo que importa del final de los tiempos. Regreso solamente un momento a los versículos anteriores para cerrar esta parte. ¿Cómo están nuestras vestiduras como iglesia? La palabra de Dios dice que la iglesia del Señor le va a recibir con lino blanco y resplandeciente, limpio. ¿Está nuestro lino de esa forma? ¿Cómo va a encontrar a la iglesia San Marcos del Señor si viene hoy? Y eso es algo que tenemos que pensar todos y cada uno de nosotros, porque la comunidad la hacemos todos. Cada uno atiende su parte. Me quedo dando vueltas a algo que decían ahora en clase de escuela dominical los hermanos, muy interesante. Cuando yo escucho un mensaje, una prédica, a veces me siento y digo, ojalá que tal hermano o hermana esté escuchando y esto nomás acá. Oye, si Dios te puso a escuchar a ti un mensaje, el mensaje no es para el hermano, es para ti. Es para mí. Y Dios obrará en los demás con cada uno, eso no debe preocuparnos. En mí, en Dios, ¿qué tienes que decirme a mí, a cada uno? Y de ahí me llevo y con eso trabajo, con eso me arrepiento, con eso busco a Dios, eso mastico, exploro, profundizo lo que Dios tiene que decirme a mí. Si cada uno de nosotros se concentra en eso, Dios va a levantar a su iglesia. La relación con Cristo es personal. A veces pensamos que interceder por los hermanos es tratar de decirle al otro lo que tiene que hacer con un mensaje recibido. No, preocúpese por usted mismo. Eso es importante, hermanos. Es además necesario que nuestra mirada se centre en lo que debe y que se aleje de lo que no. No tiene sentido centrarse en las formas y alejarnos del fondo. Después de todo, Dios hará lo que considere mejor. Pero a nosotros lo que nos importa, como lo mencioné hace un momento, es el final de la historia, con Cristo reinando por la eternidad. Esa es la única escatología que nos debe interesar a todos. Cristo vendrá, Cristo vive. No tiene sentido centrarse en el pecado del resto cuando tenemos suficiente preocupándonos por nuestro propio pecado, confesándolo y buscando de manera piadosa la voluntad de Dios. No tiene sentido estudiar alejándonos de vivir la palabra, en cuya esencia más pura se nos manda a vivir el amor, como el factor que nos distingue de los demás. Por sus frutos los reconocerán. La palabra dice en el Evangelio de Juan que a la iglesia se le reconocía por el amor que practicaban los unos con los otros. Eso es todo. Oye, aquí hay amor. El día de ayer, una hermana querida que había estado conversando tal vez con varios de ustedes y otros hermanos, me comentó cómo le fue el haber llamado entre semana a esta congregación, a varios de ustedes, y seguramente serán llamados en otros momentos también todos. Me encantó escuchar que la gente se siente cálidamente recibida en la iglesia. Me encanta eso. Eso no tiene nada que ver conmigo, ni con los hermanos oficiales de la iglesia, sino con cada uno de ustedes, con lo que Dios ha puesto en su corazón. A mí me parece increíble que eso suceda. Gloria a Dios por eso.
porque ustedes lo han hecho. Ustedes se abrazan entre ustedes se dan la bienvenida, ustedes se llaman entre semanas, se escriben, comparten. Ustedes lo hacen, eso es ser iglesia. La iglesia no la hace el anciano o el pastor o los diáconos, la hace toda la comunidad. Eso es practicar el amor. Qué lindo que sientan eso, qué lindo que se sientan ministrados por la alabanza, que se sientan ministrados por la palabra. Gloria a Dios por todo eso. Hay mucho camino por recorrer, pero gracias a Dios por esos pensamientos, y ojalá seamos cada día más abiertos, todavía más. Hay mucho que hacer, amigos. Hay mucho amor por dar. Junto a usted está sentado alguien que necesita un abrazo, que necesita la palabra de Dios, que necesita aliento, que necesita una oración. Acérquese, relaciónense, construyan comunidad, hagámoslo juntos. Hermanos, amémonos entre nosotros, pues solo así podremos amar verdaderamente a Dios. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ese amor que, como el de Cristo, vivió sobre todos, no sobre unos pocos, y más cuando se trata de los de la fe. Amada congregación, cuando se levanten voces apocalípticas, que se seguirán levantando, regresemos nuestra mirada al único que ciertamente sabe lo que ha de venir, que está obrando y que obrará. Y fundamentalmente, asumamos el único rol que nos corresponde, que es el de esperar a Cristo con los corazones y los brazos dispuestos para su obra. Amén. Oremos. Padre de gloria, gracias por